Muy buenas noches, soy el alumno Marcelo Ledesma. En esta ocasión voy a hablar de la Constitución ecuatoriana del 2008 desde una perspectiva histórica, filosófica y social. Toda constitución es en esencia el reflejo condensado de la identidad de un Estado. En su articulado convergen elementos históricos, culturales, filosóficos y políticos que configuran la visión del país las que sus redactores desean proyectar. No solo es un cuerpo normativo supremo, sino es una manifestación del momento histórico en el que fue concebida y de las tensiones ideológicas que marcaron su surgimiento. En el caso ecuatoriano, la Constitución del 2008 constituye un hito histórico y político al incorporar una visión profundamente influida por el proyecto político de la Revolución Ciudadana que todos conocemos, impregnado del postulado socialista de una concepción garantista del Estado. De allí que se autodefina como un Estado constitucional de derechos y justicia, una caracterización que no surge de manera arbitraria, sino como respuesta a las transformaciones sociales y a la necesidad de superar las limitaciones de los modelos constitucionales anteriores. En esta exposición se busca analizar desde un enfoque crítico y jurídico las bases filosóficas y políticas que sustentan la Constitución del 2008, su conexión con los procesos históricos que antecedieron su aprobación y su impacto en la ciudadanía. No se revisará de manera extensa ni exhaustiva toda la evolución constitucional del país, sino que se establecerán las relaciones necesarias entre los hitos normativos previos y el contexto socio-político que dio lugar a la actual Carta Magna. Estos fundamentos filosóficos, políticos y jurídicos, toda norma constitucional responde a un sustento teórico que orienta su contenido. En el caso ecuatoriano, el análisis debe partir de una visión integral capaz de relacionar las fuentes filosóficas, sociológicas y jurídicas que influyeron en la redacción de las teorías críticas, particularmente las provenientes de la escuela de Francfort, permiten interpretar la Constitución desde una perspectiva que reconoce las estructuras de poder, desigualdad social y los mecanismos políticos que configuran la normativa. En la doctrina, desde la teoría crítica, sostiene que toda construcción normativa debe ser analizada desde su dimensión social y desde las relaciones de denominación que la atraviesan. Estas influencias resultan evidentes en la Constitución del 2008, cuyo enfoque prioriza la igualdad material, la justicia social, la participación popular y el reconocimiento de los sectores históricamente excluidos. Asimismo, la reflexión epistemológica sobre el derecho permite entender que la Constitución no solo cumple una función jurídica, sino también axiológica, es decir, combina el derecho positivo con principios filosóficos que orientan la interpretación y la aplicación de normas. Esta dualidad jurídico-filosófica se manifiesta en la integración entre derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y organización del poder público. Históricamente, las constituciones ecuatorianas han respondido a contextos políticos particulares. Ejemplo, la Carta de 1979, elaborada al final de los regímenes militares del Cono Sur, se limitó a declarar al Ecuador como un Estado soberano, sin incorporar expresamente el principio de Estado de Derecho. En 1998, influida por el auge del constitucionalismo liberal, el país adoptó formalmente la categoría de Estado de Derecho, alineando al positivismo jurídico. Sin embargo, la Constitución del 2008 rompe esa tradición al incorporar el concepto de Estado de Derechos y Justicia, ampliando el alcance del derecho hacia una dimensión emancipadora, garantista y profundamente vinculada a la igualdad real. La Constitución del 2008, en el contexto ciudadano, es la carta fundamental. No debe analizarse únicamente desde la técnica jurídica, sino también desde su impacto en la ciudadanía. La Constitución de 2008 introdujo elementos innovadores en la región como el reconocimiento a la naturaleza, los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, la institucionalización de la participación ciudadana como quinto poder, la protección de grupos históricamente vulnerados y el énfasis de la diversidad cultural. Muchos ciudadanos desconocen y los principios filosóficos que la inspiran, lo que dificulta el ejercicio pleno de los derechos y la participación efectiva en los procesos democráticos. Esta falta de conocimiento limita el alcance del poder constituyente y favorece procesos políticos populistas en los que la elección de representantes no siempre responde a criterios de idoneidad, sino también a dinámicas de poder, carisma, manipulación, es lo que actualmente domina en nuestro país. Este fenómeno ha sido advertido por diversos autores que señalan que la desigualdad social, la falta de educación cívica y la politización del discurso público debilitan el Estado de Derecho y afectan la legitimidad de las instituciones. La Constitución del 2008, aunque reconoce expresamente mecanismos de participación ciudadana, aún enfrenta dificultades para su implementación real. Como quedó evidenciado en las propuestas del 2019, anteriormente, en donde amplios sectores sociales expresaron su descontento ante las políticas del gobierno de turno.
En cuanto a la supremacía y el bloque de derechos, la Constitución ecuatoriana establece de manera categórica su supremacía en el artículo 424, lo cual implica que toda norma o acto estatal debe ajustarse a sus disposiciones. Asimismo, incorpora el principio de aplicación preferente de los instrumentos internacionales de derechos, de derechos humanos cuando resultan más favorables que las normativas internas. Este enfoque responde al desarrollo del neoconstitucionalismo latinoamericano, orientado a reforzar la centralidad de la persona y la interpretación prómine. La anterior constituyente tuvo un avance significativo frente al modelo de 1998 que reconocía la primacía de los tratados internacionales únicamente cuando no se contrapusieran con la Constitución. En cambio, la de 2008 adopta un enfoque más progresista, otorgando un rango privilegiado a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esta supremacía de la que estamos hablando en este momento, la supremacía constitucional, entendida como un mandato vinculante para todos los órganos del poder público, refuerza la necesidad de garantizar que las políticas estatales respondan al mandato constitucional y no a intereses partidistas o coyunturales. La Constitución subordina tanto el contenido como el procedimiento de creación normativa, obligando al Estado a ajustar su actuación a los principios superiores. Debo en esta exposición concluir que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 constituye un documento normativo complejo, producto de una convergencia ideológica diversa de un contexto latinoamericano, marcado por el auge de los gobiernos progresistas. Su carácter innovador y garantista la convierte en un instrumento fundamental para la consolidación de un Estado inclusivo, plurinacional y orientado hacia el buen vivir. No obstante, su eficiencia depende no solo del diseño institucional, sino de la corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía, la evolución cívica, la participación informada y la exigencia social del cumplimiento constitucional. Son elementos imprescindibles para que la norma suprema trascienda el papel, materialice en la vida cotidiana. A pesar de su avance teórico y filosófico, aún existen desafíos pendientes. Consolidar la participación ciudadana, fortalecer las instituciones, superar la desigualdad social y garantizar que la política no instrumentalice el marco constitucional. La Carta Magna, nuestra Constitución del 2008, seguirá siendo motivo de debate en la medida en que el país enfrente nuevas transformaciones políticas y sociales, lo que podría conducir eventualmente a una nueva reforma constitucional que responda a las realidades sociales contemporáneas. Con todo, la Constitución del 2008 permanece como un referente regional y como manifestación más clara de la voluntad del pueblo ecuatoriano por construir un Estado que lo coloque en la dignidad humana, la justicia social y los derechos fundamentales como ejes rectores de la convivencia democrática. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Esta ha sido mi trabajo y mi exposición final.